Bienvenidos, yo soy Adolfo Tamini y en esta ocasión vamos a hablar de Dorne y la Casa Martell. Dorne es una tierra con mucha historia, es una península ubicada bien al sur de Westeros, separada de los 7 reinos geográficamente por un cordón montañoso medio complicado de transitar y también culturalmente como aislada y distinta del resto de los reinos, separada tanto del Trono de Hierro como de, digamos, la política y las guerras internas entre los reyes que se ubican más al norte. Dorne tiene muchísima historia. Fue la primera porción de tierra de Westeros colonizada por los primeros hombres que llegaron a través del brazo de Dorne, que era una extensión de tierra que comunicaba Westeros con esos, y desde allí llegan los primeros hombres y empiezan a colonizar y ganarle territorio a los hijos del bosque, los que anteriormente residían en Westeros. Dorne se constituyó como una nación también guerreante, digamos, de lores sueltos y combatiendo entre ellos por ahí, pero su verdadera historia política, que coincide con el nacimiento de la Casa Martell, tiene que ver con los Rhoynar. Los Rhoynar son una civilización que en la serie no se los menciona, lo cual a mí me parece un desacierto, pero bueno, es una de las cosas que a veces hay que dejar en las adaptaciones de la serie al libro. Pero en los libros existen y son muy importantes. Son una civilización de esos que florecieron en las orillas del río Roine, que es un río muy importante del continente de esos. Es una civilización de mucha cultura, de mucha historia, que eran contemporáneos con el Imperio Valirio. Y justamente fue la expansión del Imperio Valirio, la búsqueda por nuevas tierras y nuevas riquezas, que terminó por expulsar a los Rhoynar. Hubo una gran batalla en esos, en la cual murieron gran parte de los Rhoynar, en especial los hombres, los soldados que fueron a tratar de hacerle frente al Imperio Valirio, y el Imperio Valirio con sus señores dragón y con su gran capacidad mágica y bélica, los destrozaron. Los Rhoynar que quedaron en esos tuvieron que emigrar a Westeros, liderados por la reina Nymeria, un personaje histórico muy importante en la historia de Game of Thrones, que lideró a los Rhoynar desde esos hasta Westeros y desembarcaron justamente en Dorne. Es aquí, en las tierras de Dorne, donde Nymeria conoce a Mors Martell, un señor importante, poderoso y políticamente habilidoso con el cual se alían y deciden casarse. Así es como la Casa Martell pasa a ser la casa gobernante de Dorne. Con el apoyo de los Rhoynar, la Casa Martell puede unificar la tierra de Dorne y desde la ciudad de Sunspear gobernar sin ninguna oposición. Imagínense cómo los que llegaban, los exiliados de esos, los Rhoynar, aumentaron las filas de los guerreros de los Martell como para poder plantarse como la casa gobernante y que nadie discuta esta autoridad. También es importante hablar de los Rhoynar desde un punto de vista cultural. Ustedes vieron que en la serie los Martell y los dornienses en general tienen como una diferencia de cultura, tanto en sus vestimentas, en su forma de vestirse y de manejarse, ¿no? Como también en sus costumbres políticas, por decirlo de alguna manera. Cómo tratan a los bastardos, por ejemplo, que tienen otro tipo de jerarquía dentro de las familias reales de Dorne. Y esta manera de también respetar a las mujeres de otra manera, darles otro lugar político a las mujeres. Todo esto viene desde la cultura Rhoynar, de esta civilización perdida proveniente de esos, que terminó por engrosar las filas de la Casa Martell y generó la Casa Nymerios Martell, que terminó siendo ahora la familia que nosotros conocemos y que se compone con Doran a la cabeza, con Oberyn, que ahora lamentablemente ha fallecido a manos de la montaña, y la conocimos también a Ellaria Martell, a la mujer, por decirlo de alguna manera, de Oberyn, que también tiene un peso político, a pesar de ser hija bastarda y a pesar de ser mujer, parece tener un peso político muy importante dentro de la familia Martell y seguramente la veremos mucho más en la serie. Sin embargo, ahora la historia cambió muchísimo para Dorne y para los Martell. Como ya les había comentado, Dorne es una tierra inconquistable. Ya hablamos de que los Martell, las palabras o el lema de la Casa Martell es nunca gobernado, nunca doblegado, nunca conquistado, y es justamente porque es una casa que nunca terminó de rendirse ante ningún rey, ni siquiera a Aegon cuando vino con su conquista. Aegon no pudo conquistar Dorne y sus sucesores que regresaron a lo largo de la historia de la dinastía Targaryen. Hay muchos intentos de unificar todo Westeros y que Dorne sea parte
de los Siete Reinos y esté gobernada por el Trono de Hierro. Y todos estos intentos terminan en sangrientas batallas o en fracasos rotundos. Dorne se niega a doblegarse y a unirse a esta estructura política de los Siete Reinos gobernada por los Targaryen, hasta el reinado de Baelor, en donde se zanja una especie de alianza política y los dornienses se unen a los Siete Reinos siempre desde un lugar más independiente, ¿verdad? Pero lo logran a través de un matrimonio, a través de uniones políticas que siempre dejan a la Casa Martell con un peso político importante. Así que se podría decir que Dorne es parte de los Siete Reinos, pero nunca del todo gobernado por los Targaryen y por el rey que se siente en el Trono de Hierro. En los últimos años de la historia de la Casa Martell ocurren sucesos que realmente la sacuden muchísimo, sobre todo durante las guerras de usurpación, durante la rebelión de Robert. Rebelión en la cual Robert se hace con el trono, extermina a la casa Targaryen, pero en este momento, durante esta guerra, el príncipe Targaryen, enemigo jurado de Robert Baratheon, llamado Rhaegar Targaryen, estaba casado con Elia Martell, una princesa de Dorne, y había tenido hijos también. Durante la rebelión de Robert es cuando Elia muere a manos de la montaña, es salvajemente asesinada, violada, es una muerte que a los Martell realmente los sacuden muchísimo, y los hijos también son asesinados brutalmente por la montaña. Es en este momento que comienza esta enemistad brutal entre los Martell y los Lannister. Con los Baratheon ya tienen relaciones complicadas, pero con los Lannister la tienen jurada. Esto lo vimos con el viaje que hizo Oberyn y el desafío que se planteó al combatir con la montaña y tratar de forzarlo a confesar sus crímenes contra la casa Martell. Esta enemistad Lannister y Martell es clave en la quinta temporada cuando vemos a Jaime yendo a rescatar a Myrcella. Justamente es esta enemistad que le hace pensar a Cersei que Myrcella está en peligro. Además de una amenaza velada que le envían, es una situación política complicada. Así que es en estas circunstancias que Jaime decide ir a rescatar a su hija, sobrina. Sin embargo, Doran Martell, que lo conocemos en esta temporada y es un personaje muy interesante, parece querer la paz. Es un tipo políticamente muy estratega, muy tranquilo, muy paciente, al contrario de Ellaria Martell, que nunca se terminó de recuperar de la muerte de Oberyn y trata de liderar a sus hijas, llamadas las Serpientes de Arena, para tratar de hacer una venganza brutal contra los Lannister. Al contrario de Ellaria, Doran tiene otros planes y decide zanjar la paz entre los Lannister y los Martell. De esta manera es que entrega a Myrcella a su padre, a Jaime, para que se la lleve de vuelta a King's Landing, pero con la condición de que Trystane Martell se siente en el concilio de King's Landing, en el concilio real. Esto es claramente una movida política y esto tiene que ver con toda la historia de los Martell y de Dorne. Tanto los que vemos la serie como los que leímos los libros, estamos convencidos que Doran Martell tiene un gran plan para ubicar a los Martell en una situación favorable dentro de todo esta guerra y estos conflictos que ahora azotan a los Siete Reinos. Así que tenemos mucho más de Dorne y mucho más de los Martell para ver en el futuro. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video, dale me gusta y comentanos y contanos qué te parece. Y no te olvides de suscribirte al canal, así te llegan todas las novedades en tu mail. Gracias, nos vemos la próxima.